nuevamente We are happy to share with you again this morning y tener un corazón dispuesto después que hemos adorado, alabado, and to have a willing heart now that we've worshiped and praised, disponer nuestros corazones a la palabra to dispose our hearts to the Word of God, para seguir adorando a Dios y aprendiendo de Él. to keep worshiping God and learning from Him. Así puestos en pie, buscamos en nuestras Biblias, Just as you are standing, we will look in our Bibles, en el Evangelio según San Juan, in the book of John, capítulo número 17, verso 20. chapter 17, verse 20. Ese texto bíblico ya lo leímos el domingo pasado y es un texto conocido. That verse we read last Sunday, and it is a well-known verse. Así que le invito a que en esta hora pues puedan nuevamente recordarlo. And so I pray that you will now remember it once again. Juan capítulo 17, verso 20. So John 17, verse 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated. Mas no solamente ruego por estos, I pray not for them alone. sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. I also pray for those who will believe in me through their message. Ya la semana pasada, el domingo pasado, Last week, on last Sunday, estuvimos recordando que uno de los grandes pensamientos we were remembering that one of those great thoughts que llega a nuestra mente, that comes to our mind, y espero que durante la semana pues hayan pensado en ello, and I hope that during the week you've thought about this, es ser motivados a gratitud, adoración, that you've been motivated towards gratitude and worship, porque nosotros estábamos en el pensamiento de nuestro Señor Jesús. because we were in the thoughts of Jesus. Y sabemos que esto tiene que ver con todo ese pensamiento eterno de su conocimiento. And we understand that this is to the realm of God's eternal knowledge and understanding. Y a la vez Él lo revela en ese momento allí cuando está orando por sus discípulos. Which is revealed to us while he is praying to his disciples, with his disciples. Y creo que cuando alguien nos tiene en su mente para bien, And when someone has something in their mind that is good for us, es porque está firmemente interesado en nosotros. is because they are firmly interested in us. Es porque le somos significativos It's because we mean something to them, por su amor a nosotros. for his love towards us. Y eso pues nos motiva realmente a darle gracias a Dios. And that really motivates us to give thanks to God. Debe de ser la motivación para cada domingo también venir a adorarle juntos. It should be the motivation for us to come together and worship together every Sunday. Y ese amor a la vez es la motivación para nosotros amarle profundamente. And that love also motivates us to love him profoundly. Que Dios haya pensado en nosotros. That God would have thought of us. A la vez hay otro pensamiento en ese texto, At the same time, there is another thought in this verse, porque el texto habla de aquellos que han de ser salvos because it also talks of those who are going to be saved por la palabra de los discípulos. through the message of the disciples. Estamos nosotros y hay otros. We are in there, and then there are others. Es decir, que aparte de los discípulos y ya de nosotros mismos que estamos leyendo, So therefore, not only the disciples, but us who are reading, hay otros en el pensamiento de Dios. there are others in the mind of Christ, Otros a los cuales Él quiere salvar. others whom he wants to save. Y eso entonces nos lleva a pensar en algo. So that makes us think on something, Tener en nuestros pensamientos to have in our thoughts lo que Dios tiene en sus pensamientos. what God has in his thoughts, Amar lo que Dios ama. to love what God loves, Interesarnos por lo que Dios se interesa. to be interested in what is interesting to God. Y
Y eso tiene que ver con aquello que hay en el corazón del Padre, And that has to do with the things that are in the heart of the Father, en sus pensamientos y propósitos eternos, in his thoughts and eternal purposes, y que Él quiere hacer en estos días. and what he wants to do in these days. La Biblia nos dice que no podemos tener el regreso o el retorno de nuestro Señor por tardanza. The Bible says that we should not think that Christ is late in his return, Sino que esto es parte de su amor y de su misericordia eterna, but that is part of his mercy and love, eternal love for us, en espera de que aquellos que han de proceder al arrepentimiento lo hagan. so that those who are going to be saved will do it. Hay todavía gente en el corazón de Dios, There are people still in the heart a of los God, cuales Él está llamando. those whom he is calling. Y tú y yo como iglesia And you and I as a church, tenemos que también tener en nuestros pensamientos esa gente, we have to have in our minds those people, porque ellos están en el pensamiento de nuestro Dios. because they are in the thoughts of our God. Ciertamente en esta vida tenemos muchas cosas que hacer. Surely in this life we have many things to do, Y en la mañana Javier compartía en el tiempo de estudio and this morning during Sunday school, Brother Javier was sharing de cómo hay muchas ocupaciones how there are many things to do que toman nuestro tiempo. that take up our time. En ocasiones son también gustos o entretenimientos, And sometimes they are things we enjoy or entertainment, pero ocupan nuestro tiempo. but they take up our time. Y por ello entonces tenemos como que para nosotros mismos cierta justificación And for ourselves, we have a certain kind of justification de que no tenemos tiempo para lo que sí debemos de poner tiempo. that we do not have time to dedicate to the things we should invest our time. Y es aquí donde quiero que nosotros tengamos otro pensamiento en mente. And this is where I would like to add another thought. Dios siempre llamó a gente ocupada. God always called people who were busy. Dios no llamó a gente desocupada. He never called people who were not busy. Llamó a sus discípulos estando bien ocupados. He called his disciples while they were Ocupados en busy. sus labores, They were busy at work. en sus redes y en sus barcas. They were working on their nets and O- their boats. Ocupado en una silla cobrando impuestos. Busy on a chair charging taxes. Pero cuando Él los llamó But when he called them y ellos entendieron lo que había en su corazón, and they understood what was in his heart, me refiero al corazón de Jesús, al pensamiento de Jesús, I'm referring to his heart and the thoughts of Jesus. ellos dejaron sus redes, They left their de- nets. dejaron sus barcas, They left their boats. dejaron su silla de impuestos They left that chair where they collected y le taxes, siguieron. and they followed him. Y se ocuparon And they became busy en lo que Él quería que ellos se ocuparan. in what he wanted them to be busy doing. Seguir trabajando en esta vida es legítimo. To keep working in this life is legitimate. De hecho, es una orden bíblica. As a matter of fact, it is a biblical mandate. Y combinar eso con todo lo que hay en el pensamiento de Dios, And combining that with everything that is in God's mind, hacer que nuestra vida diaria venga a congruir, making everything in our daily lives to be come together, sincronice todo lo bueno que hacemos to synchronize everything that's good that we do juntamente con los planes y el mover de Dios. with the plans of God and God's moving. No hay algo de menos o de más importancia. There isn't something more or less important. Todo debe de estar sincronizado It all needs to be synchronized para glorificar a Dios, in order to glorify para God, crecer juntos, to grow together, para extender las virtudes del Evangelio, to extend the virtues of the gospel, para ayudar a que otros crezcan. to help others grow. De modo que tu trabajo es importante, Therefore, your job is important. tus ocupaciones familiares son importantes. Your family occupations are De important. hecho, nuestros momentos de recreación son buenos e importantes. And our times of recreation are important and Y good. esos mismos espacios And those same spaces son las oportunidades en nuestras ocupaciones, are the opportunities during our busy life también para hacer el ministerio. also to do the ministry. Sí podemos. We can. Solo una cuestión de enfoque, It's only a matter of focus, de tener el corazón puesto to have the heart placed donde Jesús tiene su corazón. where Jesus has his heart placed. Hoy seguimos en los grupos.
Today we'll continue in the groups para dar seguimiento a la misma lección que estamos mirando del domingo pasado to continue with the lesson that we were looking at last Sunday y ver cómo Jesús lo hizo, and to see how Christ did it, cómo combinó todos esos ambientes y ocupaciones how he combined all of those environments and Para- busy occupations para hacer el ministerio. in order to complete the ministry. Por eso quiero invitarle a que en esta mañana vuelvan a sus grupos. So please, I would like you all to return to your groups. Si usted no vino el domingo pasado, pues involúcrese en uno de los 4 grupos. And if you were not here last Sunday, please join one of the groups. Ahora ya hay lista en las paredes, en los grupos, And ready on the walls of the groups, un pequeño resumen de lo que ya ustedes escribieron el domingo pasado. there is a summary of what you wrote last Sunday. Las enseñanzas que ustedes estuvieron extrayendo del texto It was the teachings that you were extracting from the text. están ahora escritas pero de una forma un poquito más general. They are written, but now they are in a general sense. Y en el desarrollo lo que vamos a hacer es And what we're going to do as we develop this mirar algunas acciones is to look for some actions y algunos pasos and some steps que podemos tomar that we should take para que ese pensamiento bíblico so that this biblical thought lo podamos aplicar we can apply it en acciones prácticas. in real practical ways. Entonces, si van a los grupos, So go to the groups. allí vamos a poder continuar. We will be able to continue there. Pueden juntarse. You guys can join your groups. El grupo de inglés ahora tiene la tarea entonces, Tomás, de traducirle allí. Sí, porque el grupo de inglés no tiene traducción, solo está en español. The group in English, Tomas will go ahead and translate what was written. Bien, ahora quiero que nosotros nos ubiquemos porque los grupos van a tomar ahora y al menos vamos a comenzar a pasar So now we need to get to our places, and the groups are going to go ahead and relay. para ir mirando uno de los aspectos por grupo, We're going to look at each aspect per group porque sé que el tiempo no nos dará para ver todos los aspectos de todos los grupos. because time will not allow us to look at all aspects of every single group. Entonces, si ya están en los grupos, comenzamos por el grupo número 1 So if we are in our groups, start with group number y 1. ellos nos van a leer cuál es la primera enseñanza general que encontraron en ese texto. And they're going to share with us what is the first lesson that they learned. Y si alguien del grupo recuerda de qué habla Mateo capítulo 10 del 1 al 5, también nos puede comentar brevemente. ¿Lo recuerdan? And ¿De if qué hablaba you- su texto? And if ¿Lo que you ustedes leyeron? and if you remember what Matthew 10, 1 through 5 states, you can share that as well. Pueden ir a sus Biblias rapidito y buscarlo. Los grupos demás pueden ir haciéndolo. Por lo menos recordar un texto de lo que ustedes analizaron que decía. And you can go to those texts and remind yourselves what those texts said. Mateo capítulo 10, Matthew chapter 10, los versos del 1 al 5 nos hablan de la elección de los 12. verses 1 through 5 talk about the election of the 12. El ambiente en cuando Jesús los llamó y los comisionó. It is the context of where Jesus called them and commissioned them. Y le dio algunas órdenes claras y específicas de cómo debían de actuar. And he gave them clear and specific instructions of how they should behave. Los desafió en el sentido de lanzarlo a un ambiente que era difícil, And he sent them into a difficult, pero se los environment. advirtió. but he warned them. Y a la vez le dio una promesa And at the same time, he gave them a promise para animarles en ese desafío. to encourage them with that challenge. Esa es la idea general. That is the general idea. Aspecto número 1, entonces, Luis, ¿puede leerlo? Que So, ustedes tienen. so if you could read aspect number 1. Formar un grupo pequeño de discipulado. Es decir, recuerden que en el texto lo que vimos fue... disculpa. Let's see. Aspect number 1, to form a small group of discipleship.
Recuerden que en el texto lo que vimos fue cómo Jesús llamó a quién, a sus discípulos. And in the text, we saw how Jesus called his disciples. Y ellos están diciendo, él formó un grupo pequeño. And they are saying that Jesus formed a small group. Lo que estudian sobre el movimiento de grupos pequeños Those who study this idea of small groups, piensan que debe de estar entre un número de 3 a 12 personas. it should be a number of 3 to 12 people. 10 es un número bueno, And that is a good number. 3 es un número bueno 3 is a good number. y no deberían de pasarse de 12. And it shouldn't go beyond 12. Porque es la mejor forma de poder conectar a un grupo, ese Because- número. Those numbers are the best way to connect the group. Entonces, nosotros estamos mirando el modelo de Jesús. So we are looking at Christ's model, Nosotros estamos diciendo que podemos dar un paso. and we are saying that we can take this step. El paso es ¿cuál, Luis? And what is the step? Delegar autoridad y confiar en perdón. El primero. The first one. formar un grupo pequeño de discípulos. Decir, el paso primero que deberíamos de dar ¿cuál es? So what is the first step that we should take? ¿Eh? Formar un grupo pequeño. Ahora, We ellos are han mencionado una palabra clave. We want to form a small group. So let me mention a key word. Ellos mencionaron la palabra discipular. They mentioned the word discipleship. Porque aquí es donde comienzan entonces teniendo en cuenta, vamos a formar un grupo pequeño, This is where we start to say we are going to form a small group. ¿qué acciones debemos de tener? What actions should we take? Por lógica, tenemos que entonces decir, tenemos que comenzar a buscar gente So the first thing is to look for people para discipularlos. in order to disciple them. Ahora, podemos preguntarnos, ¿dónde está esa gente? And we might ask ourselves, where are these people? Quiero entonces preguntarle a ustedes, ¿dónde están esa gente? So I want to ask you, where are these people? ¿Están en los parques, en sus casas, They're in the park, at en home, las tiendas? at the store. ¿Dónde más? Where else? ¿En los In hospitales? the hospital. Esa gente está alrededor nuestro. These people are around us. Y mucha de esa gente está con nosotros. And many of those people are here with us now. Porque también tenemos que pensar ahora que esa gente pueda ser nuestra familia, We can think of these people as our family, nuestros vecinos, our neighbors, compañeros de estudio, our study friends, de trabajo, our work todas colleagues, todas las posibles relaciones. all of every possible relationship. Por ello debemos entonces de comenzar a mirar hacia afuera intencionalmente. So now we need to look outside, but with intention. Necesitamos formar un grupo pequeño. We need to form a small group. Hay que comenzar a mirar a la gente donde están We have to look around and see where they are at y convocarle a venir. and invite them to come. Entonces, si quisiéramos realmente que ese aspecto no pase por alto And if we really want to make sure that this aspect is y not que dentro forgotten, de un año o 2 años alguien vuelva a recordar este asunto and that in a year or two we remember this theme, y cuando miramos nuestra vida que no hemos hecho nada, and then we look at our life and we haven't done anything, volver a pensar entonces, we can return and think pero que no lo hicimos. that we didn't do it. ¿Qué deberíamos de hacer? What should we do? ¿A qué te sientes animado o desafiado? What do you feel encouraged to do or challenged to do? ¿A qué se ven desafiados, animados? What do you guys feel encouraged or challenged to do? Creo que a aprender, hermano. Aprender del Señor Sí. Jesucristo. Aprender de Él. To learn and to learn from Jesus. ¿Qué más? What else? ¿A qué nos vemos desafiados? ¿A qué nos vemos animados? What do we feel challenged and encouraged to do? A obedecer a Dios, ¿A obedecerle? To ¿Qué obey paso him? pudiéramos dar para obedecerle? What Para step, seguir creciendo. what step could we take in order to continue to grow? Leer las escrituras. Read scripture, Analyze your life and what things you can be better. analizar la vida y ver qué pueden ser mejor. Analizar. Nos hicieron a nosotros para conocer al Señor, hablar. Hacer con otros lo que otros hicieron ya con nosotros. Yeah, Obedece- do to others what others did for us. obedecer a los pastores, Obey the pastors. Bien.
Entonces, un paso sería So one step would be ser parte to be a part de un grupo pequeño, of a group, liderar un grupo pequeño, then to lead a group, a small group, asistir a un grupo pequeño, to go to a small group, involucrarnos comprometidamente con un grupo pequeño. involve ourselves and commit ourselves to that small group. En los próximos domingos In the following Sundays, se va a estar enseñando what's going to be taught acerca de la importancia over the importance of y el propósito and the purpose de los grupos pequeños. of the small groups. Si están interesados en esto, If you are interested in this, les esperamos. we're waiting for you. Los que hoy no están, Those who are not here si today, están interesados en esto, if they are interested in this, les esperamos. we will be waiting for them. Grupo número 2. Group number 2. Nos comentan brevemente su pasaje. ¿En qué estaba pasando allí el pasaje? ¿Qué ¿Qué? es el ambiente del pasaje? Can you summarize the passage, please? Es cuando Jesús escoge a sus apóstoles, It is also a passage where Jesus picks his apostles, lo hace estando en el monte y llama a los que él quiso, and he's in the mountain, and he calls those he wanted, porque el llamado de Dios es soberano. because the call of God is sovereign. Ese es una... Sí, puede continuar. Y él les da ese llamamiento y él los prepara para que después puedan salir y llevar un mensaje. And then so he calls them, and then he prepares them so that they can go and take the message. Entonces aquí el punto era de que hay un orden. Primero llama, luego enseña y luego envía. So there's a pattern here. First he calls, then he prepares, and then he sends. Luego encontramos cuál es el primer aspecto que tienen en su resumen. Ah, So the first summary step reconocer el llamado soberano de Jesús. is to recognize the sovereign call of Jesus. Cuando estamos pensando en reconocer el llamado soberano de Jesús, ¿qué aplicaciones prácticas nosotros pudiéramos tener en eso? While we think about Christ's sovereign call, what practical applications are there? Cuando estamos diciendo tenemos que reconocer ese llamado soberano de Él, ¿a qué nos conduce eso? When we say we need to recognize God's sovereign call, what does that make us do? Ajustar nuestros horarios To para adjust our servir a time? Dios. Ajustar Sí. horarios, To adjust our time? ¿qué más? Ir a predicar. To go and to preach? ¿Cuáles son las acciones que están alrededor allí de Jesús que Javier acabó de comentar? What are those actions that are around surrounding what he has just commented Y on? que él dijo que había un orden. And he said there was an order. ¿Cuáles son las tres acciones? ¿Quién lo Wh- recuerda? What are the three Llamar, actions? preparar y Llamar, enviar. preparar y enviar. So to call, to prepare, and to send. Y el texto, recuerden que cuando están diciendo llamar, And the text, when it says to call, dice el texto que él llamó a los que él quiso. it says that he called who he wanted. Y eso es donde decimos su llamado soberano. And that's why we say it is a sovereign choice. Entonces, si nosotros entendemos ese llamado soberano de Dios, de Jesús, And if we understand that sovereign call of God, tenemos que abrir nuestras mentes we have to open our minds y estar orando and be praying para que Dios siga llamando so that God will continue to call. soberanamente a la gente que están a nuestro alrededor. Sovereignly those who are around us. ¿Qué más pudiéramos hacer para conectarnos e tomar pasos de acciones con relación a esa verdad del reconocimiento de su llamado soberano? What other steps can we take in regards to recognizing God's sovereign calling? ¿Qué otro paso pudiéramos tomar? Orar por ellos. We could pray for them. De hecho, dice el texto que Jesús se había pasado toda esa noche, primero, orando. Otro texto complementario. As a matter of fact, the text tells us that Jesus spent all this time in prayer for them. Es una tarea que no debemos de descuidar. It's a job that we should not leave out. Sí. Accionar también, tenemos que accionar, no nomás decir.
no solo estar con un pensamiento, sino llevarlo a esas acciones. So we can't just think about it, we actually have to do it. De modo que si vamos a tener acciones, tenemos que ser intencionales. So if we're going to have actions, they must be intentional. Intencionales en comunicar las virtudes de Cristo, del Evangelio. Intentional in communicating the virtues of Christ. Intencionales en llamar a la gente al arrepentimiento. Intentional in calling people to repentance. Intencionales en llamar a los cristianos a comprometerse. Calling intentionally Christians to commit themselves. Intencionales en seguir diciendo que la estructura del grupo pequeño Intentional in saying that the structure of the small group es un modelo bíblico is a biblical model. y que al ser un modelo bíblico And it being a biblical model, es un paradigma a imitar. it's a paradigm that we should imitate. Y si quieren pueden darse la tarea de buscar en la historia And if you would like to look throughout history, cómo los grupos pequeños, how the small groups, aún en los peores escenarios para el cristianismo, even in the worst times of Christianity, ha sido el instrumento, una estructura has been the instrument or the structure que Dios ha usado that God has used para la extensión del reino. for the extension of the kingdom. Y van a escuchar, van a ver en la historia And you will see in history países como Rusia, places like Russia, como la India, India, otros países asiáticos, other Asian Cuba, countries, Cuba, lugares en que se ha prestado mucha resistencia al Evangelio. where there's places where the gospel is resisted, Y Dios ha hecho explotar la vida del Evangelio and he has made the gospel explode con la estructura de los grupos pequeños. with the structure of the small groups. No es lo único que Dios ha usado, It's not the only thing that God has used. es uno de los elementos que Dios ha usado. It's one of the elements that God has used. Pasamos al grupo 3. Let's go to group number 3. En el grupo 3 nos recuerdan más o menos, al menos, cuál fue su tarea, porque tienen varios textos bíblicos, pero qué fue lo que ustedes estuvieron mirando. Could you please remind us of what we were looking at in a general sense? That in either scene or environment, God can work. Los pasajes bíblicos que ellos vieron The biblical passages that they read, son pasajes que están contrastados, that they are in a contrast, uno puesto al lado del otro. one next to each other. Uno habla y está Jesús en grupos pequeños One, Jesus is in a small group, y otro en grupos grandes. and then he is in a large group. En algún momento Jesús hace preguntas, In one moment, he makes a question, en otro momento da un discurso. and then in another, he does a discourse. En algún espacio está enseñando a una gran multitud In a certain space, he is teaching a great multitude, y en otro espacio está tocando y sanando a las personas. and then in another space, he's touching and healing people. Y ellos llegaron a la conclusión la vez pasada, And the conclusion that they arrived at last time, y la número 1, por ejemplo, number one, for example, ¿cuál fue la conclusión? what was the conclusion? To value each. ¿Pueden leerlo? To recognize the purpose and the value of each scenario. Reconocer el propósito y el valor de cada escenario. Yes, to recognize the purpose and the value of each scenario. Cuando nosotros estamos pensando en hacer discipulado, When we are thinking about making disciples en impactar a otros, to impact others, generalmente, ¿cuál es el espacio, el lugar y el momento que llega a nuestra mente? what is the space, the time, or the scenario that we think of? Yo no sé si a ustedes les pasa, I don't know if you think about it. pero por lo general la gente piensa en un local como este. Most people think that it is a place like this. La gente piensa en un templo. They think of a temple. La gente, los creyentes no se ubican a veces Many Christians don't always realize y ven a Jesús en todos sus escenarios. in all of his, they don't see Jesus in all of the scenarios. En ocasiones estaba en la sinagoga, Sometimes he was in the synagogue. en ocasiones se encontraba en la playa, Sometimes he was on the beach, en el camino,
on the road, en la casa de la gente. in people's homes. Sus escenarios cambiaban constantemente, The scenarios were changed all the time. pero en todos esos escenarios, But among all of those scenarios, él estaba enseñando, he was teaching, sanando, healing. ejerciendo influencia, He was influencing, llevando el reino, taking the kingdom, formando a sus discípulos. forming his disciples. Y habían grupos pequeños And there were small groups y grupos grandes. and big groups. Ninguno tiene más importancia que el otro. None of them is more important than the other. Solo que hay un orden. There's just an order. No podemos tener eficiencia en un grupo grande We can't be efficient in the large group si primero no tenemos gente comprometida y creciendo, if we don't have people who are committed and growing, y eso se da en los grupos pequeños. and that is done in the small group. Fue lo que Jesús hizo. That's what Jesus did. Atendió la multitud de 5,000, He took care of a multitude of 5,000, pero ya tenía listo a los 12 para ministrarles. but he already had 12 ready to minister to them. Tenía una gran multitud por enseñar. He had a great multitude to teach. Llamó y preparó a los 70 y los envió. He called the 70 and sent them. No puede ser al revés, no puede ser al contrario. It can't be in any other order. Son procesos lógicos They are logical processes, y Él nos los enseñó. and he taught them to us. Entonces, usted pregunta ahora, ¿cuándo puedo discipular? Then you ask yourselves, when can I disciple? En todo momento estamos discipulando y enseñando. In every moment we are discipling and teaching. En todo tiempo, en todo escenario. At all times and in every scenario. Por ello es que la iglesia puede salir That's why the church can go out, y recordar que ella está siempre impactando. that she is always impacting. Solo es que estemos atentos As long as we are aware de dónde Dios quiere que accionemos. that of where God wants us to be active. Vamos al grupo número 4. Let's go to group number 4. El grupo número 4 nos puede contar brevemente qué fue el ambiente de su pasaje bíblico. If you would please tell us what the scenario was in your text. The scenario in the first part of the text, which was Mark 6:12-13 and 30-32, El primer escenario que se encuentra en Marcos 6, versículo 30 al 32. in the verses 12 and 13, it is when Jesus sends out the 12. En el versículo 12 y 13 es cuando Jesús envía a los 12. He sends them out in groups of 2 to go to smaller groups, to villages by villages, Que los envía a los pueblos de 2 en 2, to call them to repent llamarlos al arrepentimiento and to heal the sick. y para que sanen a los enfermos. And then in verses 30-32, it is when they come back Y en el versículo 30 al 32 es cuando regresan and Jesus with the 12 moved to a quiet place to rest. es cuando mueve a los discípulos a un lugar quieto para descansar. Ustedes pueden ver ahora el cómo Jesús se mueve con sus discípulos And now you can see how Jesus moves with his disciples, y mueve a sus discípulos hacia la gente. and he moves his disciple towards the people. Toma espacio para que ellos enviarlo a ministrar a la gente. He takes the time and the space to send them to minister to the people, Ellos regresan luego dando informe de lo que había pasado. and then they return giving a report of what had happened. Hay todo un periodo de activismo donde ellos están ministrando a mucha gente que les sigue And there's a period of time where they are ministering to a lot of people who are following, y Jesús se percata de su cansancio, and he realizes that they are tired, de la necesidad de alimentarse the need for them to be fed, y los lleva y lo pone aparte para darle descanso. and he takes them away and gives them rest. Como enseña el libro de Eclesiastés, Just like the book of Ecclesiastes teaches, hay tiempo para todo. there is time for everything. Solo una cuestión de administrarlo debidamente It's just a matter of administering it correctly y estar atento a las necesidades cómo se van dando. and being aware of how needs arise.
Ser flexibles y orgánicos en la vida. to be flexible and organic in life, Ser naturales, to be natural, espontáneos, spontaneous, pero bien intencionados. but also very, very intentional. Ahora quiero que puedan ver cuál es la primera observación que ustedes vieron en ese texto ahora en el resumen. So I would like you to make a note of what you was summarized in the first point. The first thing was we saw that Jesus dedicated time, quality time, enough time to his people. Vimos que lo primero era dar tiempo suficiente, tiempo de calidad para alimentar a la gente, No más a la, a la gente, just dedicar tiempo de calidad a la gente. Vean, amados hermanos, aquí un aspecto muy importante que el grupo 4 está diciendo. And look at how important this aspect is that Group 4 is sharing. Jesús dedicó tiempo a la gente. Jesus dedicated time to the people. No se puede dar un buen ambiente de discipulado y de formación You can't have good discipleship and formation si no estamos dispuestos a cultivar buenas relaciones if we are not willing to cultivate good relationships y a dedicarle tiempo a la gente. and dedicate time to the people. El tiempo, cuando dedicamos tiempo saludable a la gente, When we dedicate healthy time to the people, eso está diciendo que ellos nos preocupan, that is saying that they are important to us, que ellos nos interesan. that we are interested in them. Cuando Jesús estaba dedicando tiempo a esta gente, When Jesus was dedicating time with these people, estuvo de manera muy cercana a ellos, he was really close to them. a los que nadie quería tocar, So those that didn't want to be, nobody wanted to touch, a los que otros rechazaban, to those that were rejected, a los que aún la religión rechazaba. even those that religion rejected, Jesús se le acercó Jesus came close to them y los tocó. and touched them. Y ustedes pueden traer ahora a su memoria Now you can bring to your memory esos eventos en la vida de Jesús. those events in the life of Jesus. Y quiero que si le ha llegado alguno a su mente ahora, pueda decirlo. Algún momento en que usted vio o ve a Jesús en el Nuevo Testamento dando tiempo de calidad a la gente. And you can mention it if you remember a time where Jesus gave quality time to people. ¿Recuerda alguno? Do you El remember? Sermón del Monte. En el Sermón del Monte dedicó tiempo ¿a quién? In the Sermon on the Mount, he dedicated time to who? A la multitud que fue y lo siguió. A una multitud To- y luego también a sus propios discípulos. To the ¿Ven cómo lo multitude, balanceó? to the multitude and to his own disciples. Do you see how it was balanced? Él le explicaba a sus discípulos a solas las parábolas que ellos no entendían. Jesus would explain the parables to his disciples that they didn't understand. Él quería asegurarse de que sus discípulos He wanted to assure that his disciples conocieran con claridad sus verdades, would understand truly his truths, porque ellos serían el punto they would understand the point, el punto de partida the starting point, para seguir haciendo y reproduciéndose de una manera saludable, multiplicándose. that they would continue to multiply themselves in a natural and healthy way. Si sus discípulos no entendían sus enseñanzas, If his disciples did not understand his teachings, tenían una mala interpretación de sus enseñanzas, they had a bad interpretation of his teaching. iba a traer una mala aplicación de sus enseñanzas. They would be a bad application of his teaching. Por tanto, Jesús se preocupó que ellos entendieran bien sus enseñanzas, So that's why Jesus made sure they understood his teachings, para que luego pasaran las verdades de sus enseñanzas claras so that way they would pass on his teachings clearly, y se pudiera mantener el hecho de la lealtad a la verdad de Dios, so that they could be loyal to the truth of God, porque es una verdad inmutable, because that truth is immutable, eterna eternal, y que no se contradice and that it doesn't contradict, y que tiene una verdad única and that it's a unique, only truth, y va a permanecer por siempre. and it will always be there. Porque esas enseñanzas que es su palabra Because those teachings that are his word, es una enseñanza inerrante, it is an inerrant teaching, verdadera, true, y los discípulos tenían que mantenerse con esa verdad bien clara. and his disciples had to stay
with that teaching very clearly. ¿Qué otro momento llega a sus mentes de Jesús dedicando tiempo de calidad a la gente? What other time do you see Jesus dedicating quality time? Cuando sanaba a los Cuando sanaba a enfermos. los enfermos. Un caso de algún milagro de sanidad que When recuerde. he healed Sa- the sick, El paralítico de El Bethesda. paralítico de Bethesda. the paralytic of Bethesda. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? What happened in that story? ¿Cuál fue la petición de aquel hombre? What was that petition from that man? ¿Por That he qué? could touch the water. La petición era cuando se le pregunta, ¿por qué tú no te has sanado estando tanto tiempo en este lugar? ¿Por qué no te has podido tirar al agua? Estaba Why- esperando a entrar al agua él solo, pero no podía, hermano. Los otros se le adelantaban. He was trying to get into the pool, and Jesus asked him why. and Solo he recuerdo couldn't. algo, que este es un pasaje un poquito polémico. Yeah, I just remember that this is a No vamos a entrar passage en él with ahora. some polemics in this passage Con relación al método in relation to the method, y a su permanencia en la escritura. and then its permanence in Scripture. Pero ya lo mencionaron, ahí está. But you've mentioned it; it's there. Solo queremos tener en cuenta el cómo Jesús tiene un trato diferenciado con él. But you can see that there is a different, Y el cómo Relationship with him. en medio de las limitaciones and in the middle of all these limitations, y cuando él no tenía ninguna posibilidad humana, and when he didn't have any possible way, human way, Jesús interviene. Jesus intervened. Pero así pasa también con los otros casos de enfermedades. But that's the same thing that happens with other sicknesses. Gente que no tenía dominio sobre su salud. People who could not control their health. Lucas es experto mencionando esos detalles. Luke is an expert in relating those Una mujer stories. que lo ha perdido todo en la vida. A woman who's lost everything Ha in her life. dedicado todos sus recursos porque por más de 18 años ha sido esclava. And a woman who has used up all her resources because for 18 No years tiene she's been a médico slave. donde recurrir She doesn't have a doctor to porque go ya to los agotó todos. because she's used them all. Solo le quedaba algo. She was only missing one thing. Si toco el borde de su manto. If I just touch the edge of his cloak. Y en medio de una gran multitud que está apegada y tocando a Jesús, And in the middle of a huge multitude that are, cuando ella toca el borde de su manto whenever she touches the edges of his cloak y que acontece el milagro, and that miracle happens, Jesús para la multitud, detiene la multitud Jesus stops the multitude. y ahora comienza a mirar y a trabajar y a dedicar tiempo a aquella mujer And he stops and he begins working with that woman que ha tocado su manto that has touched the edge of his cloak, y virtud y poder sanador ha salido de él. and power and virtue had come out of him. Y así constantemente And like that, constantly, lo vemos dedicándole tiempo a la gente. we see him dedicating time to people. Marcos habla de la pasión de Jesús. Mark speaks of the passion of Jesus Cuando él caminaba y enseñaba when he would walk and he would teach. y dice que liberaba a los enfermos He would liberate the sick y liberaba a los endemoniados. and he would liberate those who had demons. Porque dice que mirando la multitud Because when he looked at the multitude, tenía compasión he de had ellos. compassion of them. Ese elemento de la compasión This element of compassion, es un elemento clave it is a key element cuando estamos dedicándole tiempo de calidad a la gente. when we are dedicating quality Tenemos time que to people. quitarnos a veces nuestro tiempo, We have to take away our own time, nuestro confort, our comfort, nuestros planes, our plans, porque tenemos compasión de otros que necesitan. because we have compassion for others who need it. A veces puede ser una enfermedad, Could be a sickness, otras un consejo, sometimes just advice, otra compañía sometimes it's just your presence, y en otras ocasiones es formación, and in other times it's formation. es enseñarles. It's to teach them. Eso es todo, That's all. ayudarlo a crecer. Help them to grow. Y estas son las acciones que comienzan a darse en grupos pequeños And these are the actions that start to occur in small groups. y mantener esos grupos y su desarrollo And to keep those groups and their development para poder ir pasando a otros niveles in order to move on to other levels con grupos grandes. with bigger groups. El tiempo se nos fue. Time is over. Ustedes pueden tomar fotos, You may take pictures, escribir, write, pasar las fotos al grupo de WhatsApp
put those pictures on the WhatsApp. seguirla enseñando, Keep teaching that. comentar en los grupos Comment in those groups de todas las enseñanzas que están mirando. of all the teachings that you're seeing here. Es muy probable que en algún momento en los grupos pequeños It's very probable that in the small groups este trabajo vuelva a pasar por ustedes will once again go through you y que le puedan dedicar más tiempo a estudiarlo. and that you can spend more time studying it. Miren que hay mucha riqueza en cada uno de ellos. Look how rich there is in every one of them. También los que enseñan en otros círculos And those who teach in other circles pueden tomar esto como la base de sus enseñanzas. can use this as the basis for your teaching. Publíquenlo, You can publish it, enséñenlo, apréndanlo teach it, learn it, y nos vemos en el camino y en el proceso and we will see each other on the way and in the de process dar pasos. to continue these steps. Bendiciones. God bless you all.